Aclaración. Los personajes, música, vídeos e imágenes no son de mi pertenencia, a mí solo me pertenece la historia, créditos a sus respectivos creadores. Antes de iniciar, para aclarar a los subs que andan comentando hacer un Gumball X personaje, les diré que dejen de andar haciendo eso, ya que no planeo hacer un Gumball verso, ese no es mi objetivo en el canal, solo estoy haciendo esto solo para 2 capítulos, no para todos, así que les pido amablemente, que dejen de comentar esas ideas, ya que no planeo eso, pero si siguen y no me hacen caso, me veré forzado a actuar de manera consecuente, así que no me obliguen a hacerlo. Con esto aclarado, empecemos, con el video. Capítulo 1, un egoísta elegante. En la pantalla. Fuera de la pantalla. Todos oyen una melodía en la pantalla, haciendo que estén intrigantes por la variante del gato azul que verán en pantalla. Esa melodía se oye emocionante y le da un buen toque a la música. Lo diría la bocina andante, pero esto provocó una gran sorpresa para todos sus amigos. Juque. ¿Puedes hablar? Así es, gracias a que alguien pudo sí entenderme y encendió mi modo de voz. Lo diría mirando a Elizabeth, que le hizo un gesto de no hay problema. Tenías un modo de voz. ¿Pero por qué no nos lo dijiste? Sí se los dije. Hasta con señas e indicaciones y lograron activarlo, pero son tan imbéciles y pendejos que al abrazarme, me cambiaron de vuelta al modo de música. Ahí lo sentimos, no teníamos idea. Jun, por ahora no me hablen por un tiempo. Lo diría molesto sin voltearlos a ver. La pantalla seguiría y verían a un Gumball siendo un futbolista de niño y ven lo hábil que era con el balón y las jugadas espectaculares y elegantes que el mencionado hacía, algo que todos sus conocidos jamás se lo creerían con palabras. Lo veo y no lo creo, Gumball haciendo deportes, pero esta vez, no está fracasando como suele serlo. Vaya, hasta en otros universos me veo como alguien grandioso, y muy conocido. Lo diría fascinado con su contraparte en la pantalla, pero se sorprendieron demasiado al ver cómo el Gumball de la pantalla rechazaba la entrevista a la reportera con unas palabras de frías y directas, algo no muy característico de él. Ok, eso sí fue muy raro. El Gumball que conozco, no hubiera rechazado esa entrevista. Lo diría el pez anaranjado extrañado del comportamiento de su amigo barra hermano de la pantalla. Bueno, en varios universos hay cambios que hacen una trayectoria diferente a las demás, en este caso hubo uno. ¿Cuál sería exactamente? Gumball, ¿recuerdas la hojita en la cual tu familia se habían enloquecido para ser mejores? Así es, pero al final resolvimos ese problema y ya nadie en la casa está obsesionado en ser mejores. De acuerdo, pero en este universo no pasó eso, en este universo tú sí sucumbiste a dicha hojita y te centraste en ser el mejor en algo como lo decía tu mamá, y para hacerlo te habías inscrito en un club de fútbol en un club fuera del pueblo de El More, al inicio te costó tratar de adaptarte al entorno, pero al final lograste hacerlo y te volviste uno de los mejores jugadores de ese club, y ayudaste a ganar varios títulos juveniles, eras muy famoso a nivel nacional, tanto así que tu familia no pudo competir con esas hazañas y se rindieron en ser los mejores en algo ya que tus logros fueron opacados por los de ellos siguieron normales, pero tu mentalidad había cambiado, en vez de ser lo que eras antes, te volviste alguien frío y serio con el objetivo de volverte en el mejor delantero del mundo. Lo diría haciendo que todos se sorprendieran de gran manera. Pero los más sorprendidos eran los Watterson, era sorprendente ver que ese conflicto haya hecho que en otro universo, Gumball se volviera alguien tan famoso y conocido, pero también se sintieron un poco mal ya que a causa de ese trato y de esa hojita, hicieron que el mencionado estuviera en un ambiente de desesperación en destacar en lo que sea, terminó provocando ese cambio de personalidad. Después de eso, todos verían a Darwin que miraba uno de los partidos de Gumball, y de un instante, se metió al campo y con una gran acrobacia y precisión, disparó al arco y logró marcar un gol para la sorpresa del Gumball de la pantalla y de los demás en la sala. ¡Wow! Eso fue muy sorprendente.
Ese chico tiene un gran talento para el fútbol. Digo lo mismo, nunca pensé ver a Darwin hacer un tiro como ese. Ni te imaginas lo que pasará en el futuro. Lo diría en mi mente recordando cierta patada a una bolsa de hamburguesa. Luego de eso, verían el gran trayecto de ambos hermanos ganando títulos, haciendo goles y asistencias, y pasándola bien los dos juntos, tanto así que vieron que Gumball había sido llamado para uno de los clubes más famosos y grandes del planeta Tierra, el Real Madrid. ¿Qué? ¿Cómo que el Real Madrid? Lo dirían todos sorprendidos y algunos de ellos estaban envidiosos como cierta nube colorida. Vaya, con que al final mi hijo llegó a oídos de los más grandes, eso me pone muy orgullosa. Lo diría la gata azul orgullosa de su hijo de la pantalla. Pero luego habría un salto de escena y se vería a un Darwin practicando en una cancha de entrenamiento en un ambiente nevado, pero verían una maleta que salió y cuando la cámara lo enfoca bien, vieron que era Gumball, pero estaba diferente. Tenía ojeras en su cara, tenía una expresión fría y seria, y su presencia no transmitía ese ambiente fraternal que tenía antes de irse a España, estaba destruido, y luego empezaron a oír que él decidió actualizar su sueño, ya no quería ser el mejor delantero del mundo, ahora quiere ser el mejor centrocampista del mundo, para consternación de su hermano en la pantalla. Él se ve muy diferente. Parece mucho más frío y serio en sus palabras, y cambió su sueño, ¿qué rayos te pasó en España? Gumball. Se preguntaría Penny al ver el cambio abrupto de su novio. Y también cambió su sueño, había oído que antes quería ser el mejor delantero. Y ahora quiere ser el mejor centrocampista, bueno, no es una posición que se centre mucho en el ataque, ya que está más equilibrada y se centra tanto en ataque como en defensa, de todas maneras es un lugar igual de importante, pero no muy llamativo para cualquiera. Lo diría la entrenadora explicando para los que no conocen el deporte y entendieron. En la pantalla. Não faz sentido, viver pra seguir seus passos. Então por favor me espera, futebol não faz sentido sem ter você aqui comigo. Então meu vida, futebol não faz sentido. Então desiste seu meta, o profeta me esperando, consolação ou conversa. Uma motivação, nunca mais carregue essa ideia. Você me loja, isso é futebol não presta. Nunca mais cite meu nome numa conversa. Na coletiva de imprensa, sem dúvida em questão. Quer saber se minha mente pensa, tá na seleção. Cê tá de sacanagem, tá de sacanagem. Se for pra descer meu nível, eu jogo pela faculdade. Eu não sinto orgulho dessa nação. Ninguém aqui merece minha atenção. Então que fique bem claro, eu nasci no país errado. O orgulho tem vergonha do Japão. Fuera de la pantalla. Ahora todos ven como Darwin se negaba a aceptar el cambio de sueño de su hermano, ya que ellos habían hecho esa promesa desde hace mucho en ser ambos los mejores delanteros del mundo, dejando a Gumball como el primero y Darwin el segundo, haciendo que ambos se estuvieran compitiendo entre sí. Básicamente se estaba negando a aceptar el cambio. Vaya, Darwin no parece aceptar el cambio de posición de Gumball. Bueno, dijeron que ambos se iban a volver delanteros los dos juntos, era una promesa entre hermanos, y que un día para otro uno decida dejarlo de una forma abrupta, haría que el otro entre en un estado de negación total. Pues es una promesa, si lo hicimos la debemos respetar, pero, él cambió bastante, pero siento que algo malo viene, y que me dará en donde más me duele. Y dicho y hecho pasó eso, vieron el enfrentamiento 1 contra 1 entre Gumball y Darwin, resultando como vencedor a Gumball, pero lo peor vino en lo siguiente. ¿Y ahora? ¿Me dices que se acabó? Si no persigo mi sueño contigo, entonces ya no tengo motivos para seguir jugando fútbol. Entonces deje el fútbol. ¿Qué es eso de ser el mejor de Japón? ¿Qué es eso de ser tu sustituto? De escucharte me dan náuseas. No me uses como excusa para jugar al fútbol, eres demasiado patético. Para mí no eres más que un estorbo, un hermano pequeño molesto como una piedra en el zapato. No tienes ningún valor para mí. Desaparece, Rin. Después de esto, ya no te necesito en mi vida.
La sala quedó en silencio total, no hubo ni una sola reacción y críticas a lo que vieron. Prácticamente Gumball acaba de no solo insultar a Darwin con una frialdad mortal, sino que también la forma del cómo dijo que él era un estorbo para su vida y que dejará el fútbol por usarlo como una justificación. Los amigos y familiares del Gato Azul jamás imaginaron oír esas palabras tajantes en el mencionado. Bueno, básicamente él era alguien que no le importaba decir lo que piensa y llega a herir a alguien, pero, decirle eso a Darwin, su hermano más cercano, su amigo inseparable, lo termine dejando de lado como si no fuera nada. Solo una molestia, pero obviamente el más afectado fue el mismo Darwin. Sabía que Gumball era alguien duro con sus palabras y algo satírico. Pero escuchar a su propio hermano decirle que era un estorbo era algo que le dolía, no solo le dolía, lo destruyó. Al punto que empezó a salir lágrimas. Era ambiente bastante pesado y tenso, hasta que alguien de la sala habló. A ver. ¿De qué carajos está hablando esa variante mía? ¿Cómo dice que Darwin es un estorbo? ¿Está mal de la cabeza o qué? Con esas palabras del Gato Azul, los demás amigos de Gumball empezaron a reclamar la actitud del Gumball de la pantalla, mientras los demás habitantes no decían nada. Bueno, no conocen del todo al Gato Azul, pero sabían que la actitud de su variante se había pasado de la raya con esas palabras. Aunque la familia Watterson también estaba enojada con esa variante, también sentían tristeza ya que básicamente fue por culpa de ellos que hicieron que esa variante de Gumball actuara de esa manera. Él trató de salvar a su familia de la locura de esa hojita, pero el costo fue abandonar su personalidad y volverse en lo que ven en la pantalla. Tranquilos Watterson, sé que se están culpando por ese tema de la hojita, sobre todo tú Nicole y Gumball, pero cálmense, es solo una variante, no se culpen de las acciones de sus versiones de otros universos. Lo que hacen ellos, no definen sus formas de actuar, pueden calmarse. Lo diría calmando a la familia mientras el pez dorado era consolado tanto por el Gato Azul como por su novia fantasma. Pero luego verían ya un Gumball con todos los lujos y con una chaqueta de su club, pero luego de lo que oyeron hizo que ahora los habitantes de Elmore se enojaran con el Gato Azul de la pantalla. Me da vergüenza haber nacido en esta ciudad. Todos ya no estaban de acuerdo con sus palabras. Si una vez se pasó con el insulto que le había dicho a su hermano y ahora oír que le daba vergüenza haber nacido en Elmore con esa misma frialdad tajante, hizo que el Gumball de la pantalla se ganara el desprecio del pueblo. A ver, todo el mundo guarden silencio, pero nadie hizo caso a lo que dije silencio. Pero siguen sin hacer caso. Ay, no pueden ser tan. Saco una pistola y doy disparos al aire, haciendo que todos guarden silencio y se asusten por la acción. Hay varias cosas que puedo soportar, pero en ninguna de ellas es no ser escuchado y que sigan con su gritadera. No solo están aquí para reaccionar, también vienen aquí para aprender. Dejaré pasar esto, pero no vuelvan a hacerlo, ¿de acuerdo? Lo diría recibiendo un asentimiento. Muy bien, y tomen esto como una lección. El éxito puede traer beneficios, pero también consecuencias devastadoras. Ya vieron lo que le sucedió a Gumball cuando tomó esta decisión. Él lo consiguió todo, pero perdió lo que lo definía como era, es decir, perdió por completo su identidad. Eso se ve en el trato que hace con todas las personas con quien dirige la palabra. Díganme, ¿aceptarían una gran vida de riquezas y fama, a cambio de perder tu identidad? Lo que dije dejó pensando a todos, pero la pantalla se siguió reproduciéndose. En la pantalla. Então meu filho quer acabar, rapaz. Quero ver até onde vai. Já percebeu que é tarde demais. Da porra do oponente na sua frente hoje sai. Pode tentar mais, pode tentar mais. E não tentar e cobrar mais, é tentar e cobrar mais. Quando você vai crescer tem que nós cuidar, somos iguais. Mas depois sai. Fuera de la pantalla. Luego de eso escuchan el estribillo y varios de los niños estaban moviendo sus cabezas al ritmo de la música. Wow, este es un estribillo fenomenal, y contrasta bien la mentalidad y estilo de juego de esa variante de Gumball. Tienes razón, pero aún me molesta bastante esa parte donde trata mal a su hermano. Lo diría la fantasma un poco enojada con el Gumball de la pantalla. Si ella estuviera en ese mundo, literalmente lo poseería y la haría de todo hasta que se arrepienta de lo que le dijo a su novio. En la pantalla. Seleção japonesa contra o Bullock. Vou dar uma chance pra esse sim de carreira. Olá demônio que toma sempre até morte. Eles não sabem te domar, mas o coxo sabe te botar na coleira. Eu não tô motivado, pra mim vocês são capazes de vivem acomodados, ainda acho isso legal. É que eu miro mais alto, quero ser o melhor e é fato que meu sonho e seu sonho não tá no mesmo degrau. Então cê quer vencer sem usar o demônio. Já que é tão egoísta, eu te faço um favor. Só esqueça do seu papel dentro de campo. Presta atenção que é tão X, é quem tá te testando. Deixa o demônio no palco.
fuera de la pantalla. Ahora todos verían un estadio en lo que parecía ser, uno situado en el More. Los presentes se sorprendieron por el tamaño de dicho estadio y más al ver a varios jugadores entrando en la cancha, uno de ellos siendo Darwin junto con otros jugadores que no conocían, pero cuando vieron los otros jugadores notaron que era la sub-20 de Estados Unidos. Vaya, logró entrar en la selección sub-20 de nuestro país. Es lógico teniendo en cuenta los logros que él ha tenido en su carrera futbolística. Luego de eso verían, como Gumball entraba a una habitación donde había un sujeto que estaba aprisionado, y del como Gumball se refería a él como demonio. ¿Quién es ese sujeto? ¿Por qué Gumball se refiere a él como demonio? Bueno, creo que lo de demonio suena más a un apodo que algo real, aunque lo que me preocupa es del por qué estaba con una camisa de fuerza. Precisamente es lo primero que dijiste, un apodo. En lo segundo no diré mucho de él, pero sí les diré que ese tipo es alguien formidable en el campo de juego y está algo loquito. Lo diría para que los demás entendieran, pero se tensaron un poco en lo último. No perdió el tiempo, y ahora se está empezando a papear a sus compañeros de equipo. Lo diría mientras todos ven como Gumball le decía a los jugadores, que sus sueños no son nada a comparación del suyo, y que su sueño era más ambicioso que el de ellos. Aunque en parte, tiene un buen punto, los demás jugadores tenían sueños que solo eran para satisfacerse a ellos mismos, pero el del Gumball de la pantalla, es un sueño que mira en lo más alto, no es un sueño que satisface la vida, es un sueño en el que te ayuda a crecer y mejorar personalmente, es un sueño con ambición. Y también egoísta. Luego verían como Gumball hablaba un poco con el capitán de la sub-20, diciendo que no iban a sacar al demonio en el campo, algo que al parecer el gato azul de la pantalla aceptó, pero a la vez, también lo está poniendo a prueba. Trata de ver si los jugadores de la sub-20 son tan capaces como ellos dicen para superar al equipo de Darwin, que por cierto, aún no nos dicen su nombre. Por el momento solo llámenlos Blue Lock. Lo diría para que todos asintieran. Luego verían el comienzo del partido y verían un poco el frenético primer tiempo. Bueno, solo una parte, ya que no se ve el partido completo, pero si vieron lo suficiente para ver las jugadas del gato azul de la pantalla y verían cómo le daba a un jugador que se supone que es la estrella del mundo, siendo este una variante de Tobias y que lamentablemente fue parada por el arquero rival, pero luego verían cómo aparecía Gumball por el lateral y lograba recibir el balón, para luego hacer un centro en el centro del área de la portería. Pero en realidad era una trampa, ya que eso no era un centro. Era un tiro a la portería y logró marcar un golazo al equipo rival. Los demás de sala quedaron mudos mientras otros gritaban el gol que vieron con sus propios ojos. Es increíble. Logró engañar al portero e hizo un centro en dirección a la portería. Ese chico es muy talentoso. ¿Acaso nadie va a hablar de que tengo una versión mía en la pantalla? Sí, pero tu versión de la pantalla falló el disparo, no es algo muy resaltante. Lo diría haciendo que el chico arcoíris fuera una esquina con aura depresiva, mientras murmuraba, chicas que no valoran como soy. En la pantalla. Me toque que eu não te dei intimidade. Não comemore, comece a pensar direito. É que eu te dei 3 chances, 3 oportunidades. Pra você perder um gol que até um macaco teria feito. Então seu primata de merda, que tal você jogar direito? Irmão tentou me copiar, mas isso só me desaponta. Tá carente, compra o hamster, ainda é o mesmo de antes. E só tenta me imitar, nunca vai sair da minha sombra. É o fim do primeiro tempo, mas já tô metendo o pé. Essa seleção é uma merda, podem fazer o que quiser. Então eu posso ser o demônio, tudo bem, voltou pro campo. Se prepare pra estrear enquanto o time vira voyeur. Você fez um gol de bicicleta, gols antecipados. Só trocou, a gente já conversa. Não era premiado. Tenta marcar mais qual que eu penso. Você tá muito emocionado, que ele tá me obedecendo. É porque tá apaixonado, demônio domesticado. É bom estar preparado, pois agora eu tô empolgado. Então vou jogar com tudo. Só quem for qualificado vai acompanhar o que eu faço. O jogo tá disputado, pois meu irmão tá no fluxo. Fuera de la pantalla. Todos verían como los compañeros de la sub-20 iban a celebrar con el grupo el gato azul, pero este los rechaza, y ven como el Gumball de la pantalla le decía al Tobias que él tenía 3 oportunidades que podía haber anotado, pero decidió no hacerlos y darle el pase al mencionado, fallando un tiro que según él, un mono lo hubiera acertado y luego se aleja diciendo que no lo vuelva a cometer insultándolo en ese momento. Algunos compañeros, sobre todo las chicas de la escuela, no pudieron contener sus risas por el tremendo facto que le dio el gato azul de la pantalla y el chico arcoíris solo quedó callado pero internamente igual estaba enojado, aunque él tenía razón en que ese tiro pudo haber sido anotado fácilmente, él la falló, pero se enojó que le dijera mono arcoíris estúpido en su cara.
Luego de eso vieron el pequeño duelo de Gumball y Darwin, con el gato azul diciéndole que era patético en tratar de imitarlo, y si seguía en ese camino jamás saldría de su sombra. Aún sigue sin agradarme la forma del cómo trata a Darwin. Y eso que en realidad piensa que su hermano está en la etapa de la pubertad y que por eso es grosero con él. Lo diría en mis pensamientos al recordar dicho gato. Después de que finalizó el primer tiempo, el gato azul dijo que ahora se va a ir de la cancha debido al reto del capitán de la sub-20, y vieron que ahora por fin pudieron sacar al demonio en el campo del juego. Y al iniciar el segundo tiempo, verían en varios clips las jugadas, chances y goles hechos por ese jugador apodado el demonio. La reacción de todos era de una gran sorpresa, no solo por las jugadas alocadas del jugador, sino también de la sincronización y la química que había entre el gato azul y el demonio. Sorprendente, a pesar de no conocerse mucho tiempo. Esos dos juegan como si ya fueran compañeros de equipo, además. El estilo de juego de ese jugador es demasiado individualista, ya que literalmente no se enfoca en pasar el balón a otro compañero. Ese estilo jamás lo había visto en un futbolista, o mejor dicho, jamás lo había visto en un deportista de deportes de trabajo en equipo. Lo diría la cubo andante analizando al jugador y su manera. Ey. ¿Cómo es eso de que él está enamorado? Lo diría la manía astral un poco celosa luego de oír y también ver uno que otra escena cuestionable de ese jugador con su novio. Pero luego vieron que el equipo de Darwin logró alcanzar a empatar el marcador, aunque al principio no se dieron cuenta del marcador ya que estaban concentrados en el gato azul. Otros sí estuvieron pendientes a eso, notando que desde que entró ese jugador apodado el demonio, logró hacer que el marcador volteara a favor de la sub-20, y ahora vieron que el partido estaba empatado y a pocos minutos del final. Pero vieron que ahora el Gumball de la pantalla estaba jugando de una manera diferente, pero también muy elegante y eficaz, logrando esquivar y burlar a varios jugadores del equipo de Darwin. No me jodas, ¿en serio él? No estaba jugando en serio durante todo el partido. Lo diría haciendo que los que no se percataron de ese detalle, lo supieran ahora. ¿En serio, desde el principio y casi al final, no ha estado jugando en serio, o es muy arrogante o es desinteresado? Ni idea, pero hay que admitir que su estilo de juego es un espectáculo audiovisual. ¿Eh? ¿Qué quiso decir eso de que Darwin entró al flujo? Esas preguntas lo sabrán en la siguiente reacción. Por el momento sigan viendo con el video. Lo diría para que todos prestaran atención a la pantalla. En la pantalla. Desde criança eu te falo sobre esse seu chute mal posicionado. Minutos de acréscimo pro resultado. Continuamente pesado no passado. Passou pelos tragos, tá tão concentrado que cria um caminho mais curto pro inferno. Mocinho, vai ser eu quem vai te esmagar por completo. Você ainda tá com essa mania de jogar você na língua. Concentrado na partida, cê não vê que tá babando. Mano a mano contra o mano, momento que tá esperando. Momento que finalmente eu vou acabar com seu sonho. Sai a camisa, plateia, vai a loucura. A bola subir e finalmente me parou. O coração do moleque chutar na curva. Yoritizaki, céu, jogo com gol. Eu acho que eu me enganei, pois no Japão tem um atacante de verdade. Eu reconheço aquele que eu ignorei. Eu não falo de você, mas sim de Yoichi Isagi. Fuera de la pantalla. Luego de esos verían el saque de esquina de la sub-20 hacia el equipo de Darwin, y digamos que luego de unas jugadas, y un despeje en especial hecho por un muchacho, hizo que Darwin empezara a pensar que no estaba solo y que tenía personas quien confiar. Pero antes que alguno dijera una palabra, el ambiente del lugar se tensó abruptamente y al ver la pantalla vieron a un Darwin con una mirada lunática y una sed de destrucción que ni el más loco se atrevería a meterse en su camino. Luego de eso verían lo siguiente. ¡Vamos, Rin! ¡Usemos nuestra combinación! ¿Ah? ¿Por fuera? Pero eso es una contra. ¿Por qué va donde no hay espacio? ¿Decidiste venir a verme a la banda? Pero no saques la lengua, ¿que no tienes modales? Muérete, enana. Según se acuerdo tu arma, es tu velocidad. Voy a hacerte acelerar. Para luego acelerar hacia el otro lado. Y así aplastarte. ¿Ah? No tenía idea de que podía encarar así. Esta es una locura. Ya no es el Rin que conocía. Todos sus movimientos son irracionales. ¿En qué demonios piensa? ¿Ah? ¿Qué quieres hacer? ¿Ahora quieres jugar conmigo? Esto es una masacre, monje calvo tatuado de mierda. Tu arma es ganar la espalda. Entonces me aprovecharé de eso. Y estaré en tu espalda para matarte. No lo entiendo. ¿Acaso nos está dejando usar nuestras virtudes para aplastarnos uno a uno? ¿Qué estilo de juego tan arrogante y egoísta? Voy a devolvérselo. ¡Lo va a pasar! ¡Ahora!
¡No te dejaré! ¡No me vas a pasar tan fácilmente! Y dijo que me pudiera girar bloqueándome con la mano. Y además de eso recibió el balón con el talón. Ya cayó el segundo. Bang, bang. A ver si puedes, idiota. Vas a tener que pasarme por encima. El tercero. Su arma es usar una presión alta con su gran físico y su estabilidad fuerte. Matar, matar, matar. Vamos a tener un vuelo físico de esos que tanto te gustan si eso es lo que quieres. ¡Qué infeliz! ¿Alejó el balón adrede? Pero tus trucos baratos no sirven de nada contra mi físico. ¡Overman Thor! Estás muy confiado. Date la vuelta, viejo. ¡Derribaré tu centro de gravedad! ¡El maldito! ¡Utilizó todas mis fuerzas para mandarme a volar! ¡Qué suelo, pero no hay falta! ¡Solo viene a la juegue! ¡No hay quien lo pare! En los últimos minutos, Rin Itoshi está superando al cuarteto él solo. Es un titán. Este es el ring de verdad. Un estilo de juego que saca a la luz la mayor virtud de un jugador y después aplasta ese talento sin misericordia. Rin Itoshi, este es tu flujo que inesperado. Estás loco de remate. Nunca había visto así a Rin. Es lo opuesto al estilo de destrucción elegante de Sae Itoshi, no hay duda. Es una jugada donde expone el talento del rival para después pisotearlo. Entonces, ¿ese es tu verdadero ego? Tienes gustos bastante retorcidos, hermanito del genio. Falta uno más. Pisotéalo y aplástalo. Destruye todo lo que te ata en este mundo. Mátalo. Con este gol voy a renacer. ¡Uno más! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! Aún quedan unos 28 metros hasta la portería. Si me pasa será el fin. Lo más inteligente sería ganar tiempo. Este final me calienta la sangre. Es momento de actualizar mis datos internos. Superar por velocidad. Evitar que le gane la espalda. Y además desequilibrar a su oponente. Ha subido un nivel. De hecho, varios. Y ahora tiene un estilo de juego agresivo y brutal como el de una bestia. ¡Qué interesante! Rin Itoshi, te espero con todas mis ganas. ¿Es en serio? ¿Ni siquiera yo puedo superarlo? ¡Te mueves muy bien, lengua larga! Tu ego está chiflado de remate y mis células se enamoraron. Pero no te dejaré ser el protagonista de este partido. ¡Qué buena! ¡Shido! Nuestras opciones de victoria se están sobreescribiendo. ¿Espero? No. Si dejo pasar esto, desaparecerá todo. Es suficiente para apostar mi destino. ¡Presión doble! ¡Ren! ¡Siéntelo! ¡Mírame! ¡Estoy solo! ¿Es el simplón? ¡Mierda! Si le pasa el balón ahora... ¡No vuelvas a limitar mi potencial! ¡Deja de aferrarte a mí, Sagi de portería! ¡Total! ¿Para rematar desde esa posición? ¡Estoy aquí! ¡Ren! ¿Los sonidos que hace el número 11 están alimentando su imaginación? ¡No importa! Mientras le tapemos el ángulo de disparo. ¿Fue una mague? ¡Aún no! ¡No podrás destruirme aún! Los pisotearé uno por uno. ¡Acabaré con todo! ¡A ver si puedes destruirme! ¿Para qué eres? ¡Un delantero que puede cambiar el país! Allá va. ¡Ah! ¡Ah! Qué lástima. Aún te falta.
Luego de ver eso, no sabían qué decir. Literalmente Darwin arrasó con toda la sub-20, pero a pesar de ese esfuerzo, su tiro no logró que el balón entrara a la portería, y el Gumball de la pantalla, antes levemente sorprendido, ahora tornó una mirada de decepción y diciendo que aún le faltaba mejorar. Oye, pero hizo su mejor esfuerzo, no lo trates así. Lo diría la matriarca de la familia Watterson, levemente molesta por el comentario de su hijo de la pantalla. Luego ven que ahora se encuentran en los minutos finales, y ven como Gumball esquivaba y burlaba a los jugadores de Blue Lock. Pero antes que llegara a la mitad del campo, sería interceptado por un Darwin todo salvaje y lunático. Tienen el presentimiento de lo que veremos, será lo más épico e impresionante que hayamos visto. Lo preguntaría recibiendo el asentimiento de varios y luego verían lo siguiente. Luego de ver toda la escena, todos estaban totalmente mudos, pero los estudiantes fueron los primeros en alzar la voz. ¡Gol! Lo dirían festejando el gol que rompía el empate entre la sub-20 y los de Blue Lock, acabando con este último siendo los ganadores del partido. ¡Qué impresionante! Nunca pensé que un partido de soccer fuera tan intenso. Corrección, fútbol, no soccer, fútbol. Ok, pero no quita el hecho que fue intenso. Es verdad, y eso que yo no soy fanática de los deportes, pero fue un partido muy intenso. Pero qué lamentable que no pudimos verlo completo, ya que solo vimos solo unos fragmentos del partido. Puede que en algún momento les muestre el partido completo, pero ahora no, ya que tengo planeado mostrarles muchas cosas igual de interesantes. Lo diría para que todos entendieran y algunos queden con las ganas de ver qué cosas mostrará el vigilante. Verían que Darwin, en vez de estar feliz, estaba frustrado por no haber obtenido lo que quería, pero luego habría una charla entre Gumball y el mencionado diciendo que se había equivocado, y que el More podía tener salvación al tener un delantero de verdad. Todos pensaron que Gumball estaba por referirse a Darwin como ese delantero, pero... Luego de oír que no hablaba de él, sino del jugador que marcó el gol, diciendo que él es el que traerá salvación a su pueblo. Nota. Denme sugerencias para poder hacer el as de Isagi, ya que no se me ocurre nada. Fin de nota. Con ese comentario solo hizo que los demás se dieran un facepalm y algunos estén molestos ya que el Gumball no reconoció a Darwin como el delantero que iba a traer la salvación a El More, sino a otro. Creo que esta versión de ti me está empezando a disgustar al punto de querer poseerlo y tirarlo por un barranco, sin ofender. No descuida, lo entiendo, no me agrado esta versión mía, o sea es muy cool y popular, pero, él actuó en contra de lo que yo normalmente haría, es como si yo hiciera una historia de un personaje y que luego alguien cambie la personalidad de ese personaje y luego hagan una serie de eventos catastróficos, para según él, hacer la trama interesante. Cuando en realidad solo haces un juego de cosas que solo terminan siendo una autoproyección del autor, es algo que realmente es desagradable. Lo diría haciendo que yo concuerde con lo que dijo mentalmente. Qué bueno que ellos no cambiaron después de ver esto, normalmente uno atacaría al otro para desquitarse, pero qué bueno que acá son más prudentes, aunque me extraña lo que ocurra al final de la reacción. Lo diría imaginándome el caos que habrá cuando se termina, sabiendo cómo es el mundo del universo. En la pantalla.
Pode tentar mais, pode tentar mais. E não tem cara e cobra mais, é ter cara e cobra mais. Quando você vai perceber que nós dois não somos iguais. Mas então sai. Seleção japonesa contra o Blue Lock. Fuera de la pantalla. Luego nuevamente verían el estribillo una vez más, y algunos disfrutaron la letra del rap, hasta que la pantalla se apagó. Eso es todo. ¿Qué les pareció? Impresionante / genial / asombroso / nah, he visto mejores. De acuerdo, doy un chasquido y una puerta gigante aparece. En esas puertas está una réplica temporal de su mundo, se parece a su pueblo, pero no del todo, ya que es una réplica y no viene de un planeta, pero esto los ayudará a sentirse más cómodos. Nos vemos en la próxima semana para la siguiente reacción. Lo diría para hacer que todos asientan y se van al pueblo temporal. Uff. ¿Qué día? Al menos todo salió bien. Sí, pero jefe. Ahora nos dirás lo de antes. Ah sí, muy bien, pero les digo. Esto no será fácil de entender, pero necesito que lo hagan. Lo diría haciendo que mis asistentes asintieran. Muy bien. Resulta ser que yo estoy buscando a mis hermanos perdidos en el multiverso. ¿Qué? ¿Cómo que hermanos perdidos en el multiverso? Técnicamente no son mis hermanos, son los de Choso. ¿Eh? ¿Cómo que los de Choso? Pues Choso, el mitad maldición que él y yo compartimos cuerpo. Ah. ¿Cómo que comparten cuerpo? ¿No tomaste la apariencia de él? No, técnicamente, somos como Itadori y Sukuna, solo que la diferencia es que nos llevamos bien y nos respetamos. Ok. ¿Y eso qué explica lo de tus hermanos perdidos? A eso voy, pues verán. Hace unos años atrás. Se vería una especie de frontera extraña donde estaba una área del multiverso estando con colores claros y hermosos, y el otro lado con colores sombríos y apagados, y de ahí salí yo del lado del multiverso oscuro, estando muy apurado mientras del otro lado donde escape habían disparos y misiles. Joder. Por poco y me muero, pero al menos logré escapar. Me levanto y miro a mi alrededor. Este lugar se ve muy diferente. Se nota mucho el matiz de este universo. Pero veo que no hay civilización. Tal vez tengan las ciudades o territorios en algunas zonas más lejanas. Si ese es el caso, me estiro. Tendré que averiguarlo por mi cuenta, no sé si acá habrá clanes aquí, solo será cuestión de verlos. Unos minutos después. Literalmente no hay nada. Literalmente no hay ninguna de las cosas que yo dije. Este multiverso es muy raro y extraño. ¿Cómo carajos viven los vigilantes de este lado del multiverso? Supongo que tendré que averiguarlo. Lo diría para ir a explorar a otros lados, pero de la nada unos ángeles aparecieron alrededor mío. Supongo que esta no es la bienvenida, ¿verdad? En las puertas. Se vería un ángel esperando la llegada de alguien, luego se vería un ángel llegando delante de él. Miguel, lo encontramos. Bien, pueden traerlo y dejarnos a solas. Al decir eso, el ángel desapareció y varios ángeles me llevaron a donde estaba el ángel Miguel, pero me llevaron de buena manera y sin problemas, y cuando llegué al lugar los ángeles se fueron, dejando al ángel y a mí solos. Bienvenido a las puertas del cielo, yo soy Miguel, el arcángel del Señor. ¿Qué? ¿En serio eres Miguel? El arcángel que derrotó a Lucifer en la rebelión del cielo. El mismo. Oh, esto es genial, nunca pensé ver un ángel con mis propios ojos. Eso veo, pero podemos iniciar con la explicación. Oh sí, claro, ¿de qué quería hablar? Verás, sé que tú provienes del multiverso oscuro y que recién llegaste al otro lado por un altercado. También vimos lo que pasó contigo y mucho más. Lo diría haciendo que yo desvíe la mirada. Pero descuida, sabemos que estás muy arrepentido por lo que hiciste y eso nos alegra. Me alegra saber eso, pero aún me cuestiono eso, no creo que sea capaz de perdonarme por los actos que hice. Es mejor que no hicieras eso seguido, pero dejando eso de lado, sabemos que tú compartes cuerpo con Choso. Así es. Claro, lo que explicaré no solo incumbe a ti, sino a Choso. ¿Ok? Bueno, seré directo. Pues tienes que ir a rescatar a los hermanos de Choso. ¿Qué? ¿Cómo que los hermanos de Choso? Uno de mis ojos cambia a rojo. ¿Qué quieres decir con eso, Ángel? ¿Qué tiene que ver mis hermanos con esto? Nota. Para que no se confundan, cuando uno de mis ojos se pone rojo, significa que tanto Choso y yo estamos escuchando la conversación, si mis ojos se ponen rojos, significa que Choso está hablando, pero si están normales, significa que yo estoy hablando.
Fin de nota. Bueno, como sea, tu universo está en una línea donde todo se devastó al punto de que las maldiciones fueron libres porque Kenjaku cumplió su objetivo y provocó el fin del mundo. Así es, todo eso pasó, incluso sé que mis hermanos murieron junto con Itadori cuando Sukuna lo mató. Claro, la cosa es que a Itadori lo tenemos aquí en el cielo, eso es bueno, pero, tus hermanos, los 6 úteros faltantes, no llegaron acá ya que algunos vigilantes hicieron que las almas de cada feto fueran a parar en cualquier destino, nosotros agarramos una pero decidimos reencarnarla en un lugar seguro, pero las demás están en distintas partes del multiverso tanto en el normal, como en el oscuro, pero el problema principal es que Kenjaku escapó del infierno. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo ese sujeto escapó de ese lugar? Como sabrás, hay veces que los vigilantes castigan a otros vigilantes mandándolos al infierno como castigo. Bueno, eso varía entre los vigilantes, pero a causa de eso, algunos vigilantes salen ilesos, otros no tanto y otros no regresan. Kenjaku logró obtener un cuerpo de un vigilante fallecido en el infierno y logró usar su habilidad para transferir su cerebro a ese nuevo cuerpo, y ahora tiene un nuevo cuerpo y para ocultar su identidad, se cubrió la cicatriz de su frente, ahora nadie sabe quién es. Ya veo, aguarda, si sabes que Kenjaku tomó el cuerpo de un vigilante, ¿por qué no me dices en dónde está y de quién era el cuerpo que tomó? Una de las órdenes que Dios nos dio es que no podemos intervenir o mencionar cosas o datos de los vigilantes, solo podemos intervenir en casos de apocalipsis bíblicos o cosas relacionadas a los demonios verdaderos. Y también porque no sabemos la apariencia de Kenjaku, somos ángeles, pero no tenemos la omnipotencia y omnipresencia, y no confundas mis intenciones, no es que no quiera decirte, sino que sigo las órdenes del Señor. ¿Es entendible? Bueno, entonces ese será un problema. Pensaba que ese infeliz de Noritoshi Kamo estaba sufriendo en el infierno y ahora está en búsqueda de mis hermanos, pero no entiendo algo, él siempre dijo que mis hermanos y yo éramos unos fracasos, ¿qué fue lo que hizo cambiar de opinión? No estoy seguro, pero sus intenciones son muy oscuras y tenebrosas. Bueno, eso es todo lo que les tuve que explicar, ahora se pueden retirar. Muchas gracias Miguel, por la información. No hay de qué. Después de eso nos retiramos del lugar. En mi espacio mental. Bueno, ahora ¿qué podemos hacer? No quiero que mis hermanos estén a la merced de ese maldito. Tranquilo Choso, eso no va a pasar, ya que si ese sujeto los está buscando. Nosotros haremos lo mismo. Pero ¿cómo lo haremos? No tenemos idea de dónde estarán, y el multiverso es muy extenso y ese tipo tiene el cuerpo de un vigilante que no sabemos su apariencia. Choso, te puedo asegurar que no les pasará nada, piensa un poco, si no sabemos la ubicación de tus hermanos, significa que Kenjaku tampoco tiene ni idea en dónde estarán. Tenemos una gran ventaja en eso, solo será una carrera contra el tiempo entre él y nosotros dos, lo diría calmando a Loni-chan. ¿Y en dónde empezamos? No lo sé, pero tendrá que ser en el primer universo que veamos, pero debemos repasar algunas cosas. 1. Cuando los encontremos, no los obligaremos a que vengan con nosotros sin que ellos quieran, solo nos los vamos a llevar cuando ellos quieran por voluntad propia. De acuerdo. 2. Hablaré yo cuando estemos con ellos, a diferencia de ti, soy más calmado cuando hablo, pero no te sientas mal, cuando estemos más tranquilos, tú podrás hablar con ellos. Ok. Y 3. Vigila al tercer miembro que tenemos acá, ya que no quiere que ese imbécil haga una locura y trate de ir a destruir otro universo de Dragon Ball. Sí que son unos aburridos. Estaré pendiente en eso. Muy bien. Fuera de mi espacio mental. Es hora de que inicie la operación. Búsqueda fraternal. Ay, creo que pudo haber inventado un nombre mejor, pero da igual, es hora de que empiece esto. Diría para salir volando al multiverso en búsqueda de mis hermanos o mejor dicho, los hermanitos de Choso. En la actualidad. A partir de ahí, empecé esta travesía, por eso ando mirando mi tableta, estaba tratando de buscar a los hermanos de Choso antes de que ese infeliz los encuentre y no sé qué les hará cuando los tenga. Mi hermano Alex me ayudó con la mejora de la tableta y puedo sentir a distancia esa habilidad que permite saber del uno y del otro por el ritual, el problema es que no sé en qué universo habrán parado, puede que sea uno alegre, o uno turbio, es lo que los vigilantes dicen, universos infinitos, posibilidades infinitas. Ya sé que debí contarles esto. Pero era complicado y no quería causarles molestias. Mis asistentes estaban mudos al oír lo que dijo el vigilante y ellos respondieron.
Descuida, eso no nos molesta, es más, te podemos ayudar en tu búsqueda. Podemos ayudarte en lo que sea, si uno de tus hermanos está en un universo peligroso, te podemos acompañar. Si tus hermanos se encuentran en situaciones deplorables, también los ayudaremos. Tu lucha y búsqueda se volvió nuestra hora, seremos un gran apoyo para ti. Amigo. Diría quedándome callado y sonrió levemente. Gracias por su apoyo. Es parte de nuestro trabajo, jefe, lo dirán al unísono. Ay, me dio hambre, y ustedes. Igual. También. Iré a pedirle a Sanji que prepare la comida. Lo diría yendo a la cocina, pero un pensamiento me vino a la mente. Son unos vigilantes genuinos y bondadosos, supongo que no todos son tan arrogantes, pero en fin. Hermanos, no sé si estarán bien o a salvo, pero descuiden. Nosotros iremos por ustedes, no permitiremos que ese infeliz les ponga un dedo encima. Fin del capítulo. Bueno, espero que les haya gustado, la verdad me tardé mucho en hacer este capítulo y tuve que ingeniármelas para tratar de hacerlas de forma coherente, pero no sé cómo me habrá quedado, pero eso lo necesito saber de ustedes. Por el momento les aviso que no estaré trabajando el capítulo 2, ya que me concentraré en terminar el one shot donde mi hermano es protagonista y este fic lo llevó escribiendo desde el año pasado, por lo que este fanfic espero que lo tomen con cariño, ya que es parte del canon de mi historia. Bueno, eso sería todo, espero que descansen bien, la pase muy bien y que Dios los bendiga a todos, adiós.